Hola, hola, vamos a continuar con nuestro curso. En estos programas vamos a ver algunas funciones especiales. Un poco para, un poco para recordar, ¿no? Un poco para recordar los capítulos anteriores o temas anteriores. Hemos visto en sí, primer punto, una relación, que es una relación, es el conjunto de pares ordenados del plano, tal que está caracterizado por esta ecuación, ¿no? Es decir, estas dos variables x y y se relacionan con esta ecuación. Hemos visto eso. Esa era una relación. Ya hemos visto también, bueno, algunas características también hemos visto, cómo se grafica todo este proceso, ¿no? Hemos visto otra función, ¿no? Función era que vamos a denotar mayormente con f, ¿no? Es el conjunto de puntos del plano también, ¿no? Recordar que la función es caso particular de una relación tal que es lo que lo caracteriza, que aquí ya tenemos el y igual a f de x. Aquí estamos garantizando que para todo x existe un único y, ¿no? Para que sea una función. Entonces, de esta forma podríamos caracterizar. Por eso decíamos que a partir de acá, ¿no? Podemos despejar y, perdón, y hay varias formas de despejar, ¿no? Entonces tendríamos de una relación, podríamos tener varias funciones, ¿no es cierto? ¿No? Entonces hay que tener presente. Y, y, y obviamente eso tiene una gráfica definida, ¿no? Dependiendo cuáles son los puntos, ¿no? Cuáles son los puntos, entonces la gráfica de una función sería de esta forma, ¿no es cierto? Pero principalmente en las aplicaciones lo que uno realmente tiene, chicos, es los datos. Por acá el X, un Y, ¿no? Uno tiene aquí datos, ¿no? Diferentes datos. Por ejemplo, podría ser aquí el tiempo, aquí la producción, ¿no? De cierto producto. Entonces tendríamos aquí tiempo en años o en meses, acá la cantidad de producción, ¿no? Entonces la gráfica realmente, la gráfica de una función nos va ubicando los puntos, esos pares ordenados. Aquí, por ejemplo, el tiempo, acá la producción, ubicamos el pares ordenados y juntamos esos pares ordenados. Entonces, esa sería la gráfica de la función, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? Entonces, eso implica que se comportan los datos, cómo se comportan los datos, vamos a tener cuál es realmente el comportamiento en la gráfica, ¿no? Eso va a estar plasmada en la gráfica, ¿no? Entonces, dependiendo los datos, podríamos hablar, por eso hoy día lo que vamos a ver es funciones especiales, ¿no? Por ejemplo, hay una función especial, hay un concepto que dice que ahí existe, ¿no? Cuando los datos varían en forma constante, ¿no? Para cualquier X, aquí tendríamos datos, aquí constante, en forma constante. Entonces, justamente ahí aparece que y igual a un c, que lo vamos a llamar acá la altura de c. Entonces, eso es lo que se conoce como una función constante, ¿no? Justamente el nombre, ¿no? Cuando para cualquier valor de x el y es el mismo, ¿no? Es el mismo, por eso se habla de una función constante. Por ejemplo, supongamos acá está el tiempo, acá está la cantidad de producción, ¿no? Entonces decimos para cualquier tiempo, aunque no es un poco hipotético, ¿no? Un ejemplo hipotético, para cualquier tiempo, para cualquier año, la producción fue lo mismo, entonces tendríamos una función constante, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la primera función. Segunda función, por ejemplo, ¿qué pasa cuando si tenemos los datos, ¿no? Los datos x, y o los otros para otras variables y se comportan de esta forma, ¿no? De esta forma, que pertenezcan a una recta de este tipo f o y igual a x, ¿no? Esa función se llama función identidad. Entonces recordar que si la gráfica de una función va a depender principalmente de cuál es el comportamiento de los datos. Entonces ahí tenemos una función oh, identidad. Entonces, cuando tengamos y igual a x, es una función identidad. Otra función, ¿no? Supongamos que si, por ejemplo, hemos visto una relación, ¿no? Una función de este tipo, por ejemplo, se relaciona en forma lineal, entonces este se va a representar una función lineal, ¿no? En forma genérica se escribe ahí, ¿no? El y igual a f de x igual mx más b.
donde M es el pendiente, recordar donde hemos visto en relaciones, ¿no? M es pendiente y el B es a la altura donde intersecta el eje Y. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Entonces, aquí podríamos tener principalmente dos casos, ¿no? Si la pendiente es positiva, tenemos perdón, acá positiva, ¿no? Si la pendiente es positiva, tendríamos una recta que va a pasar por el primer cuadrante y tercer cuadrante. Pero ¿qué pasa si la pendiente es negativa? Entonces, si la pendiente es negativa, la recta va a pasar por el segundo cuadrante y cuarto cuadrante. Ahí tenemos los casos, ¿no? Entonces, pero faltarían dos casos más. ¿Qué pasa cuando la pendiente es cero? Pues habíamos dicho que cuando el pendiente es cero, es una recta horizontal, que en este caso sería una función constante, ¿no es cierto? ¿No? Eh, es decir, cuando el pendiente va a ser, cuando el pendiente va a ser cero, cuando aquí es cero, y va a quedar igual a y, ¿no? Perdón, aquí, perdón, y va igual a un b, entonces a la altura de un b, una función constante, ¿no? Entonces, de este caso lineal podríamos tener eso. Otro caso podría ser, ¿qué pasa cuando la pendiente es infinito, ¿no? Si la pendiente es infinito, es una línea vertical, que en este caso ya no lo vamos a considerar en funciones, porque para que sea una función tiene una línea vertical, tiene que correr en un solo punto, ¿no? Entonces, esto habíamos analizado en relaciones. Entonces, en función vamos a trabajar qué cosa, con pendientes positivas, negativas, o pendientes igual a cero. ¿Sí? Entonces, la aplicación de esta función, ¿no? En economía, por ejemplo, son la función costo, ¿no? Función ingreso y función ganancia, ¿no? Supongamos que la función costo se comporta en forma lineal. ¿Eso qué significa? Primero recordemos que la función costo total es la suma de costo variable más el costo fijo, ¿no? El costo variable, ¿a qué se refiere? Que depende de la cantidad de producción, por ejemplo, ¿no? Y el costo fijo es como el alquiler de un local, ¿no? Que no depende de la cantidad de producción, por ejemplo, ¿no? Entonces, el costo variable, entonces, ¿no? Los costos variables se puede escribir en forma más simple como A el X, donde X es la cantidad de producción y el A es el costo unitario, ¿no? El costo unitario. Y el B sería en sí el costo fijo. Entonces, esto de acá se puede escribir como costo variable más costo fijo, ¿no es cierto? ¿No? Con esta simbología que vamos a trabajar. También en función ingreso, ¿cómo se calcula? Vamos a denotarlo como I. Ojo, como podrán ver acá, en vez de considerar F, acá ya estoy considerando una notación CDT que mayormente en economía se utiliza, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que tener presente, dependiendo del área donde podemos aplicar, podríamos cambiar, es decir, matemáticamente lo que estamos viendo es que se denota de esta forma, ¿no? Pero si nos vamos a hablar de, por ejemplo, de costo, entonces en vez de F vamos a utilizar CDX, ¿no? Y para denotar total, es CDT sub T de X, ¿no es cierto? Entonces, función ingreso, ¿cómo se calcula? Precio por unidad, es decir, precio unitario por número de unidades, ¿no? Y es en forma sencilla, se puede escribir eh, AX, ¿no? Es decir, que en economía se utiliza P para cantidad, perdón, P para precio, Q para cantidad, entonces P por Q, ¿no? De esa forma podríamos calcular, recordar, ¿no? Que obviamente la función ingreso, aquí, depende por número de unidades, ¿no es cierto? Y la función ganancia, o utilidad, vamos a denotarlo con G o el U, ¿no? Que es el ingreso menos el costo. Obviamente, esta es como mismo está llamando, es un modelo matemático más sencillo posible. Recordar que función costo podría ser otras curvas, como en relaciones que hemos visto, ¿no? Podría ser, por ejemplo, forma parabólica, ¿no? Va a depender de los datos, cómo se comporta, pero el más sencillo, vamos a trabajar con función lineal, ¿no? Acá función identidad podría ser, ¿no? Entonces ahí tenemos las definiciones principales que vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Dice, un empresario vende zapatos a $350 cada par, ¿no? ¿Sí? Entonces el precio es 350.
Si en el mes vendió 100 pares, ¿no? Entonces la cantidad de 100 que me pide cuánto es el ingreso al mes. Entonces, ¿cuál es el ingreso? Entonces me pide, ¿no? Recordar que el ingreso es precio por cantidad. Lo único que hay que hacer es sustituir y entonces el ingreso, obviamente acá es tan solo simple multiplicación, entonces 35.000, ¿no? Otro, a ver, dice, un empresario necesita conocer su costo mensual de fabricar zapatos, ¿no? Para, para lo cual considera los siguientes costos. Dice, costo de renta local, ¿no? Costo de renta local, aquí, ¿qué sería eso? Es el costo fijo, ¿no? Entonces, costo fijo, que vamos CF, nos está denotando, sería 2.000. En sueldo a sus empleados, ¿no? 1.200. También es costo fijo. En grasa para zapatos, $10, ¿no? $10. Ese ya es costo variable porque depende de la cantidad de zapatos, ¿no? Para, para par de suelas para zapatos, 95. También depende, es costo variable, ¿no? Costo variable porque depende de cantidad de zapatos. En un bote de pegamento, 65. También depende de zapatos, costo variable. Dice, integrar la ecuación de costos y obtener el costo de producir 100 zapatos. Entonces la cantidad, no, la cantidad nos dice 100 zapatos. Entonces recordar que aquí el costo total es costo fijo más costo variable, ¿no es cierto? Lo único que hay que hacer es sumar, ¿no? Los costos fijos sumamos acá, ¿no? Sumamos los costos fijos, estos serían los dos, ¿no? Estamos sumando acá, nos daría 3.200 y sumamos los costos variables, ¿no? Los costos variables, aquí, ¿cuál sería el costo variable? Sería 10, 95, 65, ahí sería costo variable unitario, ahí está, nos da 170, pero en forma genérica aquí sería el X por la cantidad de zapatos, pero nos piden para cuánto, para X100. Lo reemplazamos por 100 y entonces tendríamos el costo total que tenemos ahí, ¿sí? Entonces tenemos aquí otro ejercicio, dice determinar la cantidad de producción. Entonces eso lo vamos a denotar con X. Aquí piden cantidad de producción, X. Y una compañía que vende a 200 a dólares, este sería el precio, ¿no? Que aquí tenemos, precio de $200, ¿no? Si la producción presenta costo fijo, aquí tenemos costo fijo, ¿no? Cantidad de 2.932.000, ¿no? Y costos variables unitarios de 66.000. Acá está, ¿no? Y una utilidad de qué? De 500.000. Acá está, ¿no es cierto? Entonces vamos a aquí, entonces recordemos que la utilidad es igual, ¿no? La utilidad es igual el ingreso menos el costo, ¿no? Pero el ingreso es el precio por cantidad menos el costo total aquí sería costo fijo, ¿no? Más, que como está afectado, acá menos costo variable. Pues acá teníamos la utilidad, va a ser igual a precio por cantidad menos, acá sería costo fijo, menos aquí sería el costo unitario variable por la cantidad, ¿no es cierto? Entonces acá tendríamos realmente estos costos variables, entonces seríamos acá utilidad menos aquí más, este pasa a sumar, costo fijo, va a ser igual aquí, factorizamos la cantidad, va a quedar precio menos costo variable, ¿cierto? Entonces de ahí despejamos el X, ¿no? Aquí, el X sería igual utilidad menos costo fijo sobre entre precio menos costo variable, ¿no es cierto? Porque me piden esa cantidad. Entonces, reemplazando acá, tenemos la utilidad, tenemos el costo fijo, tenemos el precio, tenemos el costo variable, ¿no? Entonces, haciendo las operaciones, tendríamos la solución, ¿cierto? Dice, otro ejemplo, nos dan del consumo de agua, ¿no? El consumo de agua. Entonces, dice que aquí, con el fin de incentivar el ahorro en el consumo de agua de las familias de una ciudad, dice,
la empresa señala la siguiente medida de cobro. Dice, cada familia se le cobrará 0,800 por galón, ¿no? ¿Qué sería eso? Costo unitario, ¿no? Por galón. Si usa menos de 4.000. Entonces, ahora, galones. ¿No? Y cobrará 0,012 por galón si cada familia usa 4.000 galones o más al mes, ¿no? Dice, determina función de costo que determina el costo mensual de cada familia. Asumir, asumir por consumir X galones, ¿no? De agua. Entonces nos dan la cantidad de galones a consumir. Entonces, función costo, en este caso, está caracterizado por dos. Cuando la cantidad de consumo es menores a 4.000, ¿no? Y por otro lado es cuando la cantidad es mayores o iguales a 4.000. Acá, aquí no están indicando, ¿no? Entonces, en este caso no hay costo fijo, único que hay costo variable. Entonces, cuando es menor que 4.000, ¿no? Es costo variable sería 0,008. Costo total sería por la cantidad, ¿no? Y para cuando es mayores sería aquí costo 0,12. Costo total sería por la cantidad. Entonces, eso sería la respuesta en este caso, ¿no? Es para el A, esta es función costo. Y para el caso B, lo único que hay que hacer es esta función evaluar en 3.900. Y es inmediato, ¿no? ¿Dónde aplicamos? 3.900, ¿dónde está? Está aquí, ¿no? 3.900. Entonces aquí es realmente con dos ceros, 8. Aquí, ¿no? Hay que multiplicar es 0,008. ¿Por cuánto? Por 3.900 acá. 3.900. Y hay que aplicar una calculadora, tendríamos la respuesta para el caso B, ¿no? Otro concepto que se utiliza como aplicación en la matemática es la función oferta y la función demanda, ¿no? El más sencillo es el caso lineal, pero se puede representar en general una función oferta, función demanda como cualquier curva, ¿no? Cualquier relación que hemos estado ya estudiando, ¿no? Caso particular, vamos a ver que el más sencillo es cuando, por ejemplo, cuando la cantidad del precio se relaciona en forma lineal, entonces tenemos la función demanda. Cuando la cantidad y el precio también se comportan, también podríamos tener una función también oferta. ¿Cuál es la característica? Si tenemos un precio, vamos a tener una cantidad, ¿no? Aquí. Si aumentamos el precio, si la cantidad disminuye, se habla de la demanda, ¿no? Entonces, es decir, si la precio aumentamos, la cantidad demandada baja. Obviamente, esa es una ley, ¿no? Si un precio aumenta, obviamente la cantidad demandada va a disminuir. Por eso tenemos la función demanda, ¿no es cierto? ¿Qué pasa aquí en este caso? Tenemos un precio, una cantidad. Si aumentamos el precio, se habla de la oferta va a aumentar, la cantidad de oferta va a aumentar. Entonces tenemos la función oferta. Entonces tenemos los dos casos, ¿no? Entonces la demanda de esta forma, la oferta de esta forma, ¿no es cierto? Entonces por eso hay dos leyes, ¿no? Dice, a mayor precio, menor cantidad demandada. Por eso, a mayor precio, menor cantidad demandada. Y menor precio, mayor cantidad demandada, ¿no? El segundo es mayor cantidad ofertada, mayor cantidad ofertada. Menor precio, menor cantidad ofertada. Son las propiedades que cumplen estas dos funciones, que en este caso vamos a trabajar con la función básico, que es lineal, ¿no? Te repito, cualquiera de estas funciones, la oferta y la demanda, ¿no? Podrían ser cualquier curva, ¿no? Es decir, que la cantidad y la
el precio podrían estar relacionados por cualquier ecuación. Entonces, ¿qué características cumple? Entonces, por ejemplo, la función de demanda, ¿no? Tendríamos ya, nos ha denotado, donde K es la cantidad y el precio unitario del producto, ¿no? La gráfica de la función de demanda se llama curva de la demanda, ¿no? Otras palabras, aquí vamos a graficar, si tenemos cantidades y precios, entonces si graficamos esos puntos, ¿no? Entonces ahí vamos a tener la que sería en sí curva de la demanda, ¿no es cierto? Ahora, en la función oferta, ¿no? Al precio y cantidad igual, ¿no? Entonces la gráfica de la función se llama curva de la oferta. Entonces esta gráfica se llama curva de la oferta, ¿no es cierto? Entonces hay que tener presente eso. Hay otro concepto que se llama precio de equilibrio. Precio de equilibrio, ¿cuál es? Si es que estos dos gráficas juntamos, donde hay intersección, ¿no? Por eso dice acá, define como el precio en el cual la cantidad de ofertada, es decir, cantidad, oferta que depende del precio, es igual a la cantidad demandada. Demanda depende del precio. Entonces, cuando cumple esta igualdad, tenemos el precio de equilibrio. Entonces, vamos a ver tal vez un ejemplo acá, ¿no? Entonces, tenemos un ejemplo aquí. Por ejemplo, dice la demanda de roperos en una fábrica de muebles está dado por aquí, ¿no? Nos dan ya la ecuación, como hemos visto, vamos a dar cuando el precio y la cantidad estén, es decir, esta es la cantidad, ¿no? Están relacionados por esta ecuación, ¿no? Donde P es el precio en soles de un popero Q mide la cantidad en unidades, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo al modelo, ¿a qué precio el consumidor no consigue comprar? ¿No? ¿A qué precio ningún ropero? Es decir, no compra ningún ropero. ¿Qué significa cantidad? Cero, ¿no? Cantidad cero. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, aquí nos están hablando que no compra, entonces cantidad cero, ¿no? Entonces, lo único que hay que hacer es esto igual a cero y resolver ahí, ¿no? Entonces, aquí sería cero igual a menos 0.01 P más 5.55, ¿no? Eso es lo que teníamos aquí, 5,55, acá menos, ¿no? Entonces de aquí despejando el precio, vamos a tener 555. Entonces al precio de 555 soles por ropero, ¿no? El consumidor no compra ningún, ¿no? Si el precio está aquí, ¿no? Si el precio es esto, entonces el consumidor no compra roperos, ¿no es cierto? Eso significa, ahí está. ¿Cuánto pagará el consumidor por un ropero? ¿No? ¿Cuánto pagará el consumidor por un ropero? Entonces, lo único que hay que hacer es la cantidad igual a 1, ¿no es cierto? Entonces, para el caso B, podríamos llamarlo, sí, cuando Q es 1, entonces tendremos que resolver eso, ¿no? Entonces, en este caso, resolviendo el P, nos saldría, ¿qué cosa? 455. Entonces, a precio de 455 soles, se compra un ropero, ¿no es cierto? ¿Qué más? Tenemos qué cantidad de roperos compra el consumidor cuando el precio de mercado es 145 soles. Entonces, aquí nos dan el precio, ¿no? Entonces, aquí el otro sería el precio es, ¿aquí cuánto? 145. Lo único que hay que hacer, ¿qué cosa? Entonces, aquí reemplazar. En vez de P, aquí en esta ecuación, reemplazamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cantidad? Entonces tendríamos aquí menos, bueno, ya reemplazando, ¿no? Sería 3.4, es decir, 3 roperos, ¿no es cierto? 3 roperos aproximadamente. El siguiente dice, calcula el precio unitario que el consumidor es capaz de pagar para obtener 3 roperos, ¿no? 3 roperos. Entonces es lo mismo que el anterior. Los Q en este caso es 3, ¿no? Igualamos acá 3 igual a esta cantidad y despejamos para Q. Vamos a obtener qué cosa, cuánto.
255 soles, ¿no? Entonces, ese es el ejercicio. Tenemos otro ejemplo, dice, supongamos que la cantidad ofertada hoy y la cantidad demandada de teléfonos celulares cada mes son dadas por aquí, están representadas por estas ecuaciones, por estas funciones lineales, ¿no? En este caso, donde el precio en dólares del teléfono, allá dice, precio de equilibrio. Entonces, parte A, precio de equilibrio, ¿cómo se obtiene? Cuando la cantidad ofertada es igual a la cantidad demandada. ¿No? Cantidad demandada, es decir, hay que igualar, ¿no? Hay que igualar estos dos, ¿no? Igualar estos dos, ¿cuánto nos da? Nosotros igualamos oferta, sería 60p menos 900, iguala, ¿no? Menos 15p más 2850. Despejando de aquí, el P nos da 50. Ahí está, el precio de equilibrio sería 50 dólares en este caso. La parte B, determinar los precios para el cual la cantidad ofertada, entonces la parte B nos pide, ofertar es cantidad ofertada es mayor que la cantidad demandada, ¿no? Entonces aquí vamos a tener, igual, tan solo reemplazamos, ¿no? 60p menos 900 mayor, en este caso mayor, menos 15p más 2850, ¿no? Entonces acá sería 75p. Bueno, aquí hay que hacer las operaciones, entonces el p va a ser mayores que ¿qué cosa? Mayores a 50. Entonces, cuando el precio es mayor que 50 soles, ¿no? A partir de 50 soles para arriba, entonces la cantidad ofertada va a ser mayor que la cantidad demandada, ¿no es cierto? Y podemos ver gráficamente, ¿no? Entonces está el punto de equilibrio. Este sí es el gráfico de esas curvas que hemos tenido, ¿no? Entonces, cuando el precio es mayor que 50 soles, recordar, ¿no? Si nosotros graficamos, la demanda es decreciente, la oferta crece, ¿no? Entonces, graficamos estos ejemplos que tenemos. Esta es la demanda, ¿no? Esta es la oferta. Entonces, cuando el precio es mayor que 50 soles, la cantidad ofertada es mayor, ¿no? Que la demandada. Es lo que habíamos concluido, ¿no? Determinar los precios en el cual la cantidad ofertada es mayor que la cantidad demandada. La cantidad ofertada es mayor que la cantidad demandada. Eso es para precios, recuerden, 50, mayor que 50 soles. Ahí tenemos. Otro aplicación es para interés simple, ¿no? Entonces, supongamos que iba a restar el interés de una cantidad C, que tal vez uno pone en el banco, ¿no? A una tasa de interés R anual durante 13 años, entonces el interés se calcula de esta forma, ¿no? La cantidad por el tasa por el tiempo, ¿no es cierto? ¿No? Y el capital acumulado se calcula de esta forma, ¿no? Entonces, obviamente, el capital acumulado es el cantidad que tenemos más el interés que sería CRT. Entonces, yo factorizo el C de acá, tendríamos esta ecuación. Entonces, en forma geométrica, en forma gráfica, podrán ver es una línea recta, depende del tiempo, ¿sí? Entonces, la gráfica sería una línea recta. Obviamente, tan solo pondremos el parte positiva porque el tiempo, aquí sería tiempo negativo, entonces no hay para tiempo negativo, ¿no es cierto? Acá tenemos, por ejemplo, dice, Juan Gómez pidió un préstamo de 600 soles. Entonces la cantidad es 600 o 6.000, perdón, ¿no? A una tasa de interés del 10%, ¿no? Entonces, tasa de interés del 10%, ¿sí? Dice acá por 10 meses, entonces el tiempo es 10, pero hay que convertir en años, entonces vamos a tener entonces 10 sobre 12.
años, ¿no? Entonces, esos años. Lo dice, ¿cuál es el interés que tendrá que pagar? Entonces, el interés tendrá que pagar, ¿cómo se calcula? Es el CR por T, ¿no es cierto? Así directo. C sería 6.000 por R, que sería 0.1, por T, que sería 10 sobre 2. Y haciendo esos cálculos, ¿no? Ese cálculo tendríamos 240. 240 de interés, ¿no es cierto? Otro ejemplo podríamos tener, ¿no? Otro ejemplo, pero acá verificando acá los cálculos, ¿cuánto sale? A ver, 500, ¿no? Acá 12, 500, acá 500 soles. En este caso, 500 soles, ¿no es cierto? 500 soles. Veamos otro ejemplo, a ver, dice, un banco paga un interés simple de 8%, ¿no? Entonces aquí tenemos el interés simple de 8%, ¿no es cierto? Dice, por un depósito anual, dice, por un depósito anual. Si un cliente hace un depósito de 100, de $1.000, acá, $1.000, ¿no? Y no hace retiros durante 3 años, el tiempo acá es 3 años, anual, no hay problema. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la cantidad total que resulta luego de 3 años, ¿no? Entonces, lo que nos están pidiendo es el P, ¿no? Sería C, que habíamos despejado, ¿no? C por 1 más RT. Entonces, acá C es 1.000, 1 más R es 0.08 por T, que es 3. Ahí está. Entonces, haciendo el cálculo acá, nos sale 1.240. Ahí está. Esa sería la respuesta acá. Entonces, ¿cuál es el interés ganado durante este tiempo? Entonces, el interés ganado sería CRT directo, ¿no? Entonces, acá sería 1.000, R sería 0.08, por T, que es 3. ¿Cuál va a ser el interés ganado? 240, ¿no? 240. Entonces sería la respuesta. Recordar que también el monto al final es el costo inicial más el interés, ¿no? Por eso, costo inicial que teníamos 1.000 más el interés que sale 240, tendríamos 1.240, ¿no es cierto? Que es el mismo. Ahora, otro más funciones especiales. Recordar que estamos viendo las funciones especiales, que la gráfica es más sencilla, ya dado, ¿no es cierto? Entonces tenemos lo que es función valor absoluto, aquí definida de esta forma, ¿no? Para un x, y igual a f de x, que va a corresponder a un valor absoluto de x, ¿no es cierto? Recordar aquí, recordemos que la definición de valor absoluto, cuando x es positivo 0, es x, cuando es negativo es menos x, ¿no? En forma geométrica, ¿no? Tenemos aquí, es como una especie de una B, ¿no es cierto? Cuando es positiva acá es una línea, es una función identidad que hemos visto ya, ¿no? Con pendiente positiva. ¿Qué pasa cuando es negativo? Para x negativo es una identidad, pero con negativo, es decir, aquí. Es una línea recta que pasa por el segundo cuadrante, ¿no es cierto? Entonces, este es el gráfico de valor absoluto. Otra, otra función especial es la función raíz cuadrada. Tendríamos de esta forma. Y su gráfica, obviamente, tiene especie de, aquí tenemos, ¿no? Que aquí ya podríamos decir que el dominio es de 0 a infinito y el rango también es 0 a infinito, ¿cierto? ¿No? Esa es la función raíz cuadrada. Otra que podríamos también bastante utilizar, la función cuadrática, o damos un ejemplo, ¿no? Supongamos que se tiene una tienda de ventas celulares donde la cantidad es como la variable x, el precio p, se relaciona como se muestra aquí, ¿no? Para cantidad de x tenemos precio, acá están los son datos recolectados, ¿no? Si nosotros graficamos esto, ¿no? Vamos a obtener, una función de este tipo, ¿no? Y podemos comprobar que estos datos, ¿no? Estos pares ordenados
se relacionan, ¿no? Se relacionan con esta ecuación, ¿ya? Entonces se relacionan con esta ecuación, ¿ya? Entonces el ingreso, ¿cómo se calcula? Es la cantidad por el precio que está aquí, ¿no? La cantidad por el precio. Entonces tenemos el precio y la cantidad tenemos aquí, que sería 21.000 menos 150p, ¿cierto? Si nosotros multiplicamos, entonces el ingreso, ¿de qué depende? En este caso depende del precio, ¿no? Va a ser 21.000, acá es 21.000, ¿no? Aquí 21.000, 21.000 P menos 150p. Si nosotros queremos graficar esto, es esto de aquí, y esta es una función parabólica, donde su vértice tenemos aquí es 70,700, ¿no? Y esa es la función cuadrática, ¿no? Una aplicación antes de ver el concepto. Entonces, en forma genérica, una función cuadrática va a tener esta forma, ¿no? Que ya hemos visto en relaciones, ¿no? Y a partir, recordar también, ¿no? Que sí, en general, um, una cuadrática donde de este tipo, completando cuadrados, se puede obtener esta forma. Entonces, dependiendo, el vértice, ¿cuál sería? El vértice sería, recordar, aquí igualamos 0, sería hx, y el k, ¿no? El k sería, bueno, el y sería k, ese es el vértice, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que dependiendo del signo, si el signo de A es positivo, es una parábola hacia arriba a partir del vértice, si el signo de A es negativo, es una parábola hacia abajo, ¿cierto? ¿No? Entonces eso hay que tenerlo presente. Acá, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo dice, obtener máxima utilidad de una empresa si presenta costos fijos, acá, ¿no? Tenemos costo fijo, nos dan es 1.200, ¿no? Aquí, 1.200, ¿no? Y el costo variable, ¿no? Es de 20 en $100, ¿no? Por unidad. Además, en función ingreso nos dan acá, esta es función ingreso, ¿no? Que nos piden allá, obtener la máxima utilidad. Entonces, la utilidad, ¿no? La utilidad es igual, es el ingreso menos el costo, ¿cierto? ¿No? El ingreso menos costo. Entonces, en la utilidad, el ingreso es lo que tenemos acá, sería menos 0.01x al cuadrado, acá más 40x, más 2.000 o 24.000, ¿no? Es lo que nos da. Menos el costo, ¿cierto? Pero el costo es costo fijo, que sería 1.200, más costo fijo, pero este menos está afectando a ambos, entonces sería menos. El costo variable es el costo unitario variable, que es 20 por la cantidad, ¿cierto? ¿No? Entonces, como podrán ver, la utilidad depende de la cantidad. Entonces, simplificando esto de aquí, ¿no? Aquí estos dos con el 40 y 20, vamos a tener menos 0.01x al cuadrado, ¿no? Más 20x más 22.800, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esta es una cuadrática. Entonces, ¿qué podemos hacer? Esta es una cuadrática, entonces podemos completar cuadrados. Y hemos trabajado bastante con completar cuadrados, entonces vamos a tener primero factorizamos, ¿no? Hacemos el proceso, factorizamos aquí, acá completamos cuadrado, entonces va a quedar aquí x menos 100 al cuadrado, más, por ejemplo, acá 328.000. 328.000.
perdón, acá aquí es 3, a ver, haciendo los cálculos, 32.800, ¿no? 32.800. Entonces ya obteniendo el vértice, que es una cuadrática, es una parábola, vértice estaría, aquí es el 1000 también, ¿no? Aquí es 1000, ¿no? Pues va a ser acá 1000, 32.800. Ahí está, ¿no? Entonces, como aquí lo que acompaña aquí, entonces la gráfica, ¿cómo sería? Ahí tenemos, como aquí es negativo, entonces se abre hacia abajo, un vértice aproximadamente, supongamos por aquí, aproximadamente, ¿ah? Aproximadamente, acá está 1000 y a la altura 1000, vértice 32.800, ¿no? Por aquí aproximadamente, obviamente, como acá es negativo, se abre hacia abajo, ¿no? Entonces hay que, así, ¿no? Entonces, esta es la gráfica de la utilidad. Entonces, la máxima utilidad da en 1000 y la máxima utilidad es 32.800, ¿no? Entonces sería, aquí obviamente es las unidades, ¿no? Cantidad y acá utilidad. Estamos graficando la cantidad con respecto a utilidad, ¿no es cierto? Entonces eso sería. Aquí otro tenemos de una empresa que desea conocer el ingreso máximo que se puede obtener. Nos pide el ingreso. Entonces el ingreso es cantidad por precio por cantidad. Vamos teniendo. Obtener para ello representa la siguiente ecuación de demanda. Entonces la demanda es una ecuación de demanda, es lo que me relaciona la cantidad con el precio. Ya es obtener a ese precio, ¿no? Entonces el ingreso ya es directo aquí, ¿no? El ingreso es igual al precio, ¿no? Que es el precio que me dan aquí, ¿no? Menos 0.04x más 28 sobre 4 por la cantidad de x, ¿no? Entonces este ingreso multiplicamos, entonces quedaría acá 0. A ver, 0.4 entre 4 es 0.01, x por x al cuadrado. Acá quedaría más 28 de 7, 28 entre 4 7 por x ahí, ¿no? Obviamente esta es una cuadrática, ¿no? Entonces, si nosotros lo completamos al cuadrado, ¿no? En este caso hay que completar cuadrados, entonces vamos a tener x menos 350 igual acá menos 100 y menos 1225, ¿cierto? ¿No? Igual, esta es una parábola que como aquí es negativo, ¿no? Como aquí es negativo, se abre hacia abajo, entonces el máximo está en el vértice de esa parábola, que es 350, 1225, ¿no es cierto? Este, chicos, este es el ingreso, esta es la cantidad, este es el ingreso, ¿no? Entonces sería la respuesta, ¿no es cierto? Aquí otro ejemplo, dice la Federación Peruana de Fútbol pretende construir un campo recreacional para los futbolistas, de esta manera construir un mejor rendimiento deportivo. En esta construcción requiere cerca de 3 lados, aquí, cerca de 3 lados, ¿no? Una rectangular, ¿no? De 500 metros. Entonces, nosotros llamamos esto, por ejemplo, Y, este X, este Y. Entonces, 2Y más X, vamos a ver escribiendo condición, ¿no? 500 metros. Ah, metros cuadrados, este es el área, ¿no? El área, nos dan el área. ¿Cuál es el área? Esto de acá es X por Y, ¿no? Acá es X por Y es 5.000 metros cuadrados, ¿no? Expresar, expresar el número de metros a acercar en una función de uno de los lados, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, dice expresar el número de metros a acercar, entonces número de metros, longitud podríamos llamarlo, longitud va a ser 2y más x, por ejemplo, ¿no? Pero dice
en función de uno de los lados. Podríamos llamarlo x en función de x nada más. Entonces el y despejamos de acá, va a quedar entonces acá va a quedar 10.000 entre este pasa a dividir x más el x, ¿no? Ahí está. Nosotros entonces, si escribimos esto, mínimo x, acá sería 10.000 más x al cuadrado, ¿no? Como podrán ver, acá tenemos cociente de dos polinomios. Ese tipo de polinomio se llama función o polinomio racional, o función racional polinomial, ¿no? En sí, en función racional, ¿ya? Función polinomial, pero racional. Recuerden, números racionales es cociente de dos enteros, ¿no? Entonces, si graficamos esta ecuación, vamos a tener comportamiento de este tipo, ¿cierto? Repito, es una función racional. Entonces, una función racional, recuerden, entonces es una función que de qué tipo es el cociente de dos polinomios, ¿no? Recuerden, una función racional es el cociente de dos polinomios en general, ¿no? Y como es un polinomial, entonces aquí tenemos un polinomio, entonces sería una función polinomial, cuando la función es este tipo, y la función racional es el cociente de dos polinomios, aquí está, ¿no? Otra función especial que tenemos es la función exponencial. A veces uno habla, ¿no? Cierto fenómeno está creciendo, está disminuyendo en forma exponencial, ¿no es cierto? Por ejemplo, el número de contagios a veces crece, ¿no? En forma exponencial. Entonces, ahí viene, ¿no? De recordar, primero lo que a veces tenemos son los datos, ¿no? Y obtenemos los datos y dependiendo de este comportamiento tenemos las diferentes funciones especiales. En este caso, el comportamiento de datos tiene esta forma, ¿no es cierto? Aquí. Entonces, es una función exponencial. En general, se escribe de esta forma. Un A donde A es positivo y obviamente A diferente de 1. Si fuera 1, sería 1 todo aquí, ¿no? Entonces, una forma especial. Pero va a depender del valor de A. Cuando el A es mayor que 1, la función exponencial, su gráfica es de este tipo. Si el A está entre 0 y 1, entonces la gráfica es este tipo. Obviamente el A es positivo y acá estamos todo A y tiene que ser diferente, ¿no? Acá mayor que 1 y acá desde 0 a 1. Entonces, función exponencial, ahí tenemos los dos casos, ¿no? Cuando A mayor que 1, la gráfica tiene este tipo, ¿no? ¿Sí? Y pasa por cuando es 0 por la unidad. Acá también siempre pasa por la unidad. Cuando X es 0 y Y siempre va a ser 1. ¿Sí? Entonces, es muy importante. Igual, por ejemplo, es decir, Y, por ejemplo, mayor que 1, 2 a la X. Se va a parecer a este de aquí, ¿no? Se va a parecer. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería un ejemplo? Menor que 1, por ejemplo, 1 sobre 2 a la X. Entonces yo lo puedo escribir como un medio elevado a la X. Un medio es menor que 1, por lo tanto, va a tener esta forma. Obviamente va a tener esta forma, digo, ¿no? Se va a parecer esto porque va a depender los pares ordenados, tal vez va a ser un poco de esta forma, ¿no? ¿No? Dependiendo ya los pares ordenados que obtengamos, ¿no? Pero siempre va a pasar por el 1 y va a tener de esta forma, y cuando es mayor que 1 va a tener esta forma. Otra función que se conoce como función logarítmica, que es el logaritmo de base a de x, donde a obviamente es positivo y a diferente de 0. Entonces tiene esta forma. Cuando la base a es mayor que 1, va a tener esta forma. Cuando la base A está entre 0 y 1, obviamente no toma 1, va a esta forma, ¿cierto? Y algunas características o alguna propiedad de la función logaritmo que hay que recordar, ¿no? Logaritmo de 1, base A es 0, logaritmo de A, misma base es 1, logaritmo de base A de A a la X, este X pasa a multiplicar, quedaría X por logaritmo de A, que sería 1, quedaría X, ¿no es cierto?
Entonces, esta propiedad también, a elevado al logaritmo de a de x es x. Entonces, hay que recordar estas propiedades, ¿no? También aparte, ¿no? Que el logaritmo de un producto es la suma, el logaritmo de un cociente es acá resta, y logaritmo de una potencia que acabamos de ver, se baja a multiplicar, ¿no? Entonces son propiedades que hay que ir recordando, ¿no? Para los ejemplos que vamos a ver más adelante. Otra función, esas funciones trigonométricas, tenemos función seno, ¿no? Su gráfica de esta forma, donde dominio es todos los reales, rango tan solo está desde -1 hasta 1, y pues, también otro concepto que se llama periodo 2pi, ¿no? Y así tenemos las diferentes características, ¿no? Función coseno tiene esta forma, recordar que función seno pasa por el origen y función coseno no pasa por el origen, ¿no? Entonces, y función tangente, tenemos esta forma, esta es la gráfica de función tangente. Otra función trigonométrica, función cosecante, ahí está, función secante, función cotangente.